Argentina es el octavo país más grande del mundo, pero su tamaño no es lo más sorprendente. En Argentina, el río más ancho del mundo no parece un río, parece un mar. En su territorio vivió el dinosaurio más grande que jamás ha pisado la Tierra. Tiene un glaciar que avanza cuando todos los demás retroceden, una depresión que es el punto más bajo de América, y una ciudad al final del mundo, desde donde los barcos parten hacia la Antártida. Hoy vamos a descubrir los 25 datos más sorprendentes sobre la geografía de Argentina, al revés, desde el número 25 hasta el número 1. Porque el dato número 1 no es el Aconcagua ni las cataratas, es algo que Argentina tiene bajo sus pies y que el resto del mundo va a necesitar antes de que termine este siglo. Antes de empezar, Argentina se extiende 3.700 kilómetros de norte a sur, desde la selva subtropical del norte hasta los glaciares de la Patagonia en el sur, desde la cordillera de los Andes en el oeste hasta las costas del Atlántico en el este. Con 2.780.000 kilómetros cuadrados, es el segundo país más grande de América del Sur. Y en ese territorio caben paisajes que no deberían existir en el mismo país. Antes de nada, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like para apoyar este contenido. Empecemos. Dato número 25. En el norte de Argentina hay selva subtropical, calor intenso, lluvias abundantes, fauna tropical. En el noroeste, el altiplano andino sube hasta los 4.000 metros con el clima seco y frío de las punas. En el centro, la Pampa tiene un clima templado e ideal para la agricultura. Y en el sur, la Patagonia tiene vientos de hasta 200 km por hora y temperaturas bajo cero la mayor parte del año. 4 climas tan distintos que podrían pertenecer a 4 países diferentes. En Argentina conviven en el mismo territorio, porque su extensión latitudinal de los trópicos hasta casi el Polo Sur no tiene equivalente en ningún otro país del continente. Dato número 24. En la provincia de Mendoza, en la frontera con Chile, se eleva el Aconcagua hasta los 6.962 metros sobre el nivel del mar. Es la montaña más alta de América, del hemisferio sur y del hemisferio occidental. En el ranking mundial, solo las montañas del sistema del Himalaya lo superan. Y hay un dato que pocos conocen. El Aconcagua no es un volcán. Es una montaña de origen tectónico, formada por el choque de placas. Eso lo distingue de la mayoría de las grandes cumbres de los Andes, que sí son volcánicas. El Aconcagua es una cicatriz geológica, no una chimenea. Dato número 23. La Patagonia ocupa el tercio sur de Argentina. Son más de 900.000 kilómetros cuadrados, un territorio del tamaño de Venezuela, y en él viven menos de 2 millones de personas. La densidad de población es de aproximadamente 2 personas por kilómetro cuadrado. Eso significa que hay lugares de la Patagonia donde el vecino más cercano está a 100 kilómetros. Estepas de viento constante donde las señales de móvil no llegan. Ríos que nadie ha pescado. Cañones que muy pocos ojos humanos han visto. La Patagonia es el territorio más salvaje de América del Sur, que no es selva amazónica. Dato número 22. Entre Argentina y Uruguay existe un cuerpo de agua que mide 220 kilómetros de ancho en su punto más amplio. Se llama el Río de la Plata y es el río más ancho del mundo. En su boca, la distancia entre la orilla argentina y la uruguaya es mayor que la distancia entre Madrid y Valencia. Cuando el primer explorador europeo, Juan Díaz de Solís, lo encontró en 1516, creyó que era un mar y lo llamó Mar Dulce. No podía ver la otra orilla. Y sin embargo, sus aguas son dulces. Dato número 21. En la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, existe una laguna ubicada a 105 metros por debajo del nivel del mar. Se llama la Laguna del Carbón y es el punto más bajo de todo el continente americano. Para encontrar algo más bajo, hay que ir al Mar Muerto en Oriente Medio o al lago Assal en Djibouti. En América, nada llega a esa profundidad. Y esta depresión está en la misma Argentina que tiene la montaña más alta del continente. Un país que contiene los extremos de altitud de todo un hemisferio. Oye, para un segundo, si eres nuevo en este canal, esto es exactamente lo que hacemos aquí. Tomamos países del mundo y te contamos lo que los libros de texto nunca incluyeron. El botón de suscripción está justo ahí abajo. Es gratis. Ahora seguimos. Quedan 20 datos. Y cada uno es más sorprendente.
Dato número 20. En el extremo norte de Argentina, donde la selva misionera se encuentra con Brasil, el río Iguazú se cae al vacío en 275 saltos de agua, distribuidos en una herradura de casi 3 kilómetros de anchura. Las cataratas del Iguazú son más anchas que las cataratas del Niágara y las cataratas Victoria juntas. La más poderosa de las 275 cataratas se llama la Garganta del Diablo. Tiene 82 metros de caída y genera una nube de vapor permanente que se ve desde kilómetros de distancia. En 2011 fueron elegidas como una de las nuevas 7 maravillas naturales del mundo. Y cuando Eleanor Roosevelt las visitó por primera vez, solo dijo: «Pobre Niágara». Dato número 19. En la Patagonia Argentina, en el Parque Nacional Los Glaciares, existe un glaciar que hace lo contrario de lo que hacen todos los demás glaciares del planeta. Mientras el 95% de los glaciares del mundo retrocede por el cambio climático, el Perito Moreno avanza 2 metros al día, 730 metros al año. Y cuando avanza demasiado, el frente del glaciar bloquea el paso del agua en el lago argentino. La presión acumula millones de toneladas de agua y el hielo colapsa en una ruptura espectacular que se puede escuchar a kilómetros de distancia. Es el único glaciar del mundo donde puedes asistir a ese espectáculo. Dato número 18. En el noroeste de Argentina, en la provincia de Jujuy, existe un valle que parece pintado a mano. La quebrada de Humahuaca es una garganta de 155 kilómetros de longitud, entre montañas que cambian de color según la hora del día. Rojas, amarillas, verdes, violetas, naranjas. Algunos tramos tienen hasta 14 tonalidades distintas, en la misma pared de roca. Los colores no son pintura, son minerales distintos que se depositaron en capas durante millones de años. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 2003, no solo por su belleza geológica, sino porque es una ruta de intercambio cultural de 10.000 años de historia entre las culturas andinas. Dato número 17. En la costa atlántica de la Patagonia Argentina, la península Valdés es el único lugar del mundo donde se ha documentado una técnica de caza única. Las orcas se lanzan deliberadamente a la playa para atrapar lobos marinos en la orilla. El varado intencional. No lo hacen en ningún otro lugar del planeta. Es una técnica aprendida y transmitida de madres a crías dentro de ese grupo específico de orcas patagónicas. La península es también el mayor punto de reproducción de ballenas trancas australes del mundo. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1999. Un segundo. Llevamos 10 datos y solo estamos en la mitad. Escríbeme en los comentarios cuál fue el que más te ha sorprendido. Y después sigue, porque lo mejor está por llegar. Dato número 16. En el extremo sur de Argentina, en la isla de Tierra del Fuego, existe una ciudad de 80.000 habitantes rodeada por montañas nevadas y bañada por el canal de Beagle. Se llama Ushuaia y es la ciudad más austral del mundo. Desde Ushuaia parten los barcos que llevan expediciones a la Antártida. Está a solo 1.000 kilómetros del Polo Sur. En invierno, tiene apenas 5 horas de luz al día. Y en verano, casi 20. El fin del mundo no es solo una expresión. En Ushuaia es una dirección. Dato número 15. En la Patagonia Argentina, en la provincia de Neuquén, se han encontrado los restos del animal más grande que jamás ha caminado sobre la superficie del planeta. El Argentinosaurus, un dinosaurio saurópodo que vivió hace 90 millones de años y que medía entre 35 y 40 metros de longitud. Pesaba entre 70 y 90 toneladas. Era tan largo como 4 autobuses colocados uno tras otro. Tan alto que podía asomarse por las ventanas del 5º piso de un edificio. Y no fue el único gigante. En la misma región se encontraron los restos del Giganotosaurus, el depredador terrestre más grande conocido. Más grande que el T-Rex. La Patagonia Argentina fue el territorio de los animales más grandes que ha producido este planeta. Dato número 14. En la provincia de San Juan existe un parque nacional que la NASA ha estudiado como análogo a la superficie de Marte. El Parque Provincial Ischigualasto, conocido como el Valle de la Luna, es una cuenca sedimentaria donde la erosión durante 230 millones de años ha producido formas que no parecen de este planeta. Pero su valor científico va mucho más allá del paisaje. Contiene los fósiles de los primeros dinosaurios que existieron en la Tierra, del período Triásico, hace 230 millones de años. Cuando los dinosaurios comenzaron a dominar el planeta, empezaron aquí.
Dato número 13. En la Patagonia árida de la provincia de Santa Cruz, en medio de la estepa sin vegetación, están tirados en el suelo troncos de árboles. Pero no son árboles, son troncos de piedra. El bosque petrificado monumento natural José Ormaechea es el mayor bosque petrificado del mundo. Hace 150 millones de años, esa zona era una selva tropical densa. Una erupción volcánica cubrió los árboles de ceniza. La silicona del volcán fue reemplazando lentamente el material orgánico de la madera, átomo a átomo, durante millones de años. El resultado: troncos de piedra de hasta 35 metros de longitud perfectamente conservados, en medio del desierto patagónico. Llevamos 16 datos, quedan 9. Y los que vienen son los que nadie espera. Los reservé para el final. Si quieres que te avise cuando suba el próximo vídeo, activa la campanita. No te cuesta nada. Dato número 12. En el centro de Buenos Aires existe una avenida de 140 metros de ancho. La avenida 9 de Julio tiene 12 carriles de tráfico más los laterales. Para cruzarla en un semáforo, hay que hacerlo en 2 tiempos. Primero, una mitad, luego la otra. En el centro se eleva el obelisco, construido en 1936, en solo 31 días. La 9 de Julio es, oficialmente, la avenida más ancha del mundo. Para construirla en los años 30, se demolieron 2 manzanas enteras de edificios en pleno centro de Buenos Aires. La ciudad sacrificó su historia urbana para construir la avenida más grande del planeta. Dato número 11. En el extremo sur de los Andes, compartido entre Argentina y Chile, existe el tercer campo de hielo continental más grande del mundo, después de la Antártida y Groenlandia. El campo de hielo patagónico sur cubre 13.000 kilómetros cuadrados de glaciares continuos. Es tan remoto que gran parte de su interior nunca ha sido explorado a pie. Solo se accede en expedición. Desde él nacen los glaciares más importantes de la Patagonia, incluido el Perito Moreno. Es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta y está retrocediendo. Dato número 10. En la costa de Chubut, en la Patagonia Atlántica, existe un lugar que entre septiembre y marzo se convierte en la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo. Se llama Punta Tombo y en esos meses alberga más de 1 millón de pingüinos. No están en jaulas, no hay ningún recinto. Los pingüinos caminan libremente entre los visitantes, anidan bajo los arbustos, cruzan los senderos. Los pingüinos de Punta Tombo migran cada año desde el sur de Argentina hasta las costas de Brasil, un viaje de más de 3.000 kilómetros, y vuelven al mismo lugar, al mismo nido, año tras año. Dato número 9. Debajo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, a una profundidad de entre 50 y 1.500 metros, existe una reserva de agua dulce subterránea de 1,2 millones de kilómetros cuadrados. El acuífero Guaraní es el segundo acuífero más grande del mundo. El agua del Guaraní tiene entre 30.000 y 1 millón de años de antigüedad. Cayó en forma de lluvia hace milenios, se filtró lentamente a través de la roca y lleva allí desde antes de que existiera ninguna civilización humana. Hoy abastece de agua potable a más de 15 millones de personas, en los 4 países. Dato número 8. En el noreste de Argentina, en la provincia de Corrientes, existe un sistema de lagunas, esteros y bañados que cubre 1,3 millones de hectáreas. Los esteros del Iberá son el mayor humedal de Argentina y uno de los ecosistemas de agua dulce más biodiversos del planeta. En sus aguas viven caimanes, carpinchos, lobitos de río, ciervos de los pantanos y más de 350 especies de aves. El Iberá es también el escenario de uno de los proyectos de rewilding más ambiciosos del mundo: la reintroducción del yagareté, el jaguar, que llevaba 70 años extinto en Argentina. Los primeros ejemplares ya viven libres en el Iberá. El depredador más poderoso de América del Sur ha vuelto. Dato número 7. En el noroeste de Argentina, entre Jujuy, Salta y Catamarca, el altiplano andino sube por encima de los 3.500 metros y se convierte en La Puna, un mundo de lagunas de colores, volcanes nevados, flamencos rosados y sal en el horizonte. A esa altitud, el agua hierve a 85 grados en lugar de a 100. El aire tiene un 40% menos de oxígeno que al nivel del mar. Los rayos del sol queman con la misma intensidad que en el Ecuador, porque hay menos atmósfera que los filtre. Y sin embargo,
Las comunidades indígenas llevan más de 10.000 años viviendo ahí. Dato número 6. El río Paraná, antes de desembocar en el Río de la Plata cerca de Buenos Aires, forma un delta de 14.000 kilómetros cuadrados. El delta del Paraná es el segundo delta más grande de América del Sur, después del Amazonas, y tiene algo que no tiene casi ningún otro. Está creciendo. El Paraná deposita 160 millones de toneladas de sedimentos al año. El delta avanza sobre el Río de la Plata a un ritmo de 70 metros por año. Las islas que existen hoy no existían hace 100 años. Hay tierra argentina que aún no ha nacido. Dato número 5. La Ruta Nacional 40 recorre 5.194 kilómetros paralela a la cordillera de los Andes, desde La Quiaca en la frontera con Bolivia, hasta el Cabo Vírgenes, el punto más austral del continente. Cruza 20 parques nacionales y atraviesa 3 regiones climáticas completamente distintas. En algunos tramos patagónicos pasa más de 100 kilómetros sin una sola estación de servicio. Es una de las rutas míticas del mundo para los viajeros que recorren América. No hay señal de móvil durante días, solo la Patagonia, el viento y la cordillera. Dato número 4. En el altiplano del noroeste argentino, bajo las salinas blancas de Jujuy y Salta, hay litio, mucho litio. Argentina forma parte del llamado Triángulo del Litio. Junto con Bolivia y Chile, la zona donde se concentra más del 60% de las reservas mundiales conocidas de este mineral. El litio es el mineral clave de las baterías de los coches eléctricos, los teléfonos móviles y el almacenamiento de energía solar. La demanda mundial se va a triplicar antes de 2030, y Argentina tiene la tercera mayor reserva del planeta. Es el petróleo del siglo XXI, y está en esas salinas blancas que parecen un espejo en el altiplano. Dato número 3. En la Patagonia andina de Argentina, en las provincias de Neuquén y Río Negro, crecen árboles que llevan en la tierra desde hace 200 millones de años. Las araucarias son una de las especies vegetales más antiguas del planeta. Sus ancestros directos convivieron con los dinosaurios, vieron el asteroide que los extinguió, sobrevivieron 5 extinciones masivas y hoy siguen creciendo en la Patagonia argentina, en bosques que los pueblos mapuches consideran sagrados. Un árbol que tiene historia propia desde antes de que existieran los mamíferos. Dato número 2. Argentina tiene una reclamación territorial sobre un sector de la Antártida de 965.000 kilómetros cuadrados. Y no es solo en papel. Tiene 12 bases en el continente helado, algunas habitadas durante todo el año. En 1978, Emilio Marcos Palma nació en la base Esperanza. Fue el primer ser humano nacido en la Antártida. Argentina lo organizó intencionalmente. Envió a la esposa embarazada de un militar para que el parto ocurriera en suelo antártico. El fin del mundo como escenario de un nacimiento. Dato número 1. No es el Aconcagua. No son las cataratas del Iguazú. No es el Perito Moreno. El dato número 1 de la geografía de Argentina está relacionado con lo que tiene debajo del suelo y lo que eso significa para las próximas décadas. Argentina tiene las segundas mayores reservas de litio del planeta. Junto con Bolivia y Chile, forma el Triángulo del Litio, la Arabia Saudita de la era de los coches eléctricos. Más del 60% de todo el litio del mundo está en ese triángulo. Y Argentina tiene la mayor parte explotable porque sus salinas son más accesibles que las bolivianas. Cada coche eléctrico necesita entre 8 y 15 kilos de litio en su batería. Cada teléfono móvil lleva litio. Cada panel solar que almacena energía lleva litio. La demanda se va a multiplicar por 5 antes de 2040. El litio es el nuevo petróleo. Y la geografía argentina, esas salinas blancas que parecen nada en el altiplano, esconde la llave de la transición energética mundial. Lo que Venezuela fue en el siglo XX con el petróleo, Argentina puede ser en el siglo XXI con el litio. Esos son los 25 datos sorprendentes sobre la geografía de Argentina que nunca te contaron. Desde el dinosaurio más grande de la historia hasta las salinas que esconden el mineral del futuro. Desde el río que no parece un río, hasta el glaciar que avanza cuando todos retroceden. Argentina no es solo el fútbol y el tango. Argentina es mucho más antigua, más extrema y más estratégica de lo que aparece en los mapas. Ahora te pido 3 cosas. Solo 3. Primera, cuéntame en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. ¿El Argentinosaurus, el animal más grande de la historia? ¿El glaciar que avanza cuando todos retroceden?
¿Las orcas que cazan en la playa? ¿O el número 1? ¿Que Argentina tiene el mineral más importante del siglo XXI debajo de sus salinas? Quiero leer tu respuesta. Y si hay alguien en tu vida que crea que ya sabe todo sobre Argentina, compártele este vídeo y deja que llegue al número 1 sin saber qué es. Segunda, si este vídeo te gustó y todavía no estás suscrito, el botón está justo ahí abajo. Aquí publicamos esto cada semana. Un país, sus datos más increíbles, los que nadie te cuenta. Tercera, si quieres seguir explorando ahora mismo, el siguiente vídeo está aquí al lado. Es tan bueno como este. O mejor, gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.